Buenos días, mis amores, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Espero que estén teniendo una hermosa semana, ¿verdad? Y que sobre todo tengan mucha salud junto con sus papás. El día de hoy vamos a hacer como la continuación, ¿verdad? De la clase de la semana pasada. Se acuerda que hablamos de las áreas protegidas, ¿verdad? Y nos quedamos pues en la página 81 y les pedí que me hicieran un álbum en su cuaderno sobre las áreas protegidas, ¿verdad? Sobre lo que era la reserva natural, parque nacional, monumento natural, refugio de vida silvestre, reserva natural, reserva antropológica, área de usos múltiples, la reserva de la biosfera reserva de la biosfera, eso, ¿verdad? Que me escribieran una pequeña información y que me hicieran, pues, y que pusieran alguna imagen que pudieran conseguir, si es que la podían conseguir, de periódicos o de revistas. Quiero felicitar a todos los niños que están trabajando, ¿verdad? Que me mandan sus trabajos. Gracias por el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Y pues, como les digo, vamos a continuar. En la página 82 está conectándome con el eje ambiente, dice, ¿verdad? Como estábamos hablando de la reserva, de las áreas protegidas, pues en esta conectándome con el eje ambiente está la información que les decía yo de que son áreas protegidas por la ley, ¿verdad? Dice, las diferentes áreas protegidas han sido declaradas como tal mediante decretos de ley emitidos por el Congreso Nacional, confiriéndoles cualquiera de las categorías en la que se clasifican las áreas protegidas, que es lo que les decía yo anteriormente, que les dije yo que estaban divididas pues en reserva natural o reserva biológica, el parque nacional, monumento natural, refugio de vida silvestre, reserva natural marina, reserva antropológica, áreas de usos múltiples y reserva de la biosfera. Esas son las categorías y cada categoría tiene su propia protección bajo decreto, ¿verdad? Bajo ley. Además de estos decretos de declaratoria, se han emitido leyes especiales que tienen como propósito proteger el ambiente y la biodiversidad en la flora y en la fauna. Recuerden que flora es el conjunto de plantas de una región y fauna el conjunto de animales de una región. Entre estas leyes encontramos la Ley General del Ambiente, emitida en 1993, en donde se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, que es el SINAP, ¿verdad? En sus siglas. Y en 1997 se emite el reglamento que regula su ejecución. En el 2007 se emite la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Y en el 2009 aparece un manual de normas y técnicas de manejo de las áreas protegidas. En el decreto 75 en el año 2010 se emite la ley especial de áreas protegidas de las islas de la bahía y otras leyes que persiguen el fin de proteger los ecosistemas. A nivel gubernamental, o sea, de gobierno, el Instituto de Conservación Forestal, ICF, a través de la Dirección General de Áreas Protegidas, tiene la responsabilidad de implementar las leyes de protección de las áreas protegidas. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, es responsable de realizar estudios que protegen el ambiente y administrar las leyes del sistema de áreas protegidas a través de la Dirección General de Biodiversidad. Entonces, mis amores, como sabemos, el Congreso Nacional emite estas leyes y el gobierno las debe hacer cumplir, ¿verdad? Ahora, ustedes me van a decir, ¿se cumple esto en Honduras? Pues sabemos que no. Pues sabemos, ya por la clase anterior, miramos los graves problemas que tiene el bosque, los graves problemas que aunque sean biosferas, aunque sean reservas, aunque sean refugios de vida silvestre, las personas igual les da igual las leyes porque saben que aquí no se cumplen, que aquí no hay un castigo severo para una persona que se encarga de incendiar este tipo de reservas o este tipo de áreas protegidas, que igual se mete a estas áreas a cazar las especies de animales que se encuentren ahí, sin que nadie mueva un dedo para que esto deje de estar pasando.
y el problema de los bosques cada vez se va agrandando, ¿verdad? Estando las leyes en un papel, pero sin ponerse en práctica. Ahora, también aparece en la página 82 lo que es la ventana de la ciencia y se habla de la biosfera del río Plátano. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado anteriormente de que la biosfera del río Plátano es una reserva de biosfera mediante decreto de ley 977-80? Se le confirió la categoría de reserva del hombre y el decreto 170-97 reconoce como reserva de biosfera, en las cuales se deberá promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales existentes en el área y que permitan a las poblaciones que la ocupan bienestar sin perjudicar la ecología del ambiente. Fíjense bien, mis amores, en las riberas del río Plátano hay una población del grupo étnico los Tahuacas. Los Tahuacas habitan en la biosfera del río Plátano y obviamente ellos se encargan, más bien ellos subsisten de los recursos que la biosfera les proporciona, pero en ningún momento le ocasionan daño, ¿verdad? Ellos protegen más bien, ellos cuidan, porque saben que esa es la fuente de alimento que ellos tienen, ¿verdad? Ellos viven de la caza, viven de la pesca, ¿verdad? Y de lo que cultivan, pero aún así ellos no dañan la biosfera. Dice, el camino que debe seguir en la conservación y perpetuación de los elementos bióticos, así como realizar prácticas de investigación científica y educación que contribuyan a la preservación de las especies animales y vegetales para beneficio de la población hondureña. Pero recuerden que también les dije yo que era un patrimonio mundial. O sea, que no solamente es para Honduras, sino para el mundo entero, mis amores. Hace 20 años, 25 años, a Honduras se le consideraba el pulmón de América, junto con el Amazonas. Imagínense la categoría que Honduras tenía en aquel entonces. Le estoy hablando de un promedio de hace 25 años. Sí, 25 años, ¿verdad? Que Honduras era considerado el pulmón de Centroamérica y junto con el Amazonas de América. ¿Por qué? Por la cantidad de vegetación que tenía. Entonces, en la biosfera del río Plátano, esa es la idea, ¿verdad? Conservar los factores bióticos. Recuerden que bióticos hablamos de vida, el ser viviente que existe en la biosfera. Y obviamente los factores abióticos tan importantes como aire puro, que produce la biosfera, y agua pura, que produce también la biosfera, ¿verdad? La UNESCO en 1982 la catalogó a la biosfera del río Plátano como patrimonio de la humanidad, o sea que no solamente le pertenece a Honduras, sino que le pertenece a todo el mundo, ¿verdad? A la humanidad. Tiene una extensión de 5.251 kilómetros cuadrados. Está ubicada al noreste del país, en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho. Posee los biomas de reserva marítima, bosque tropical húmedo, monumento cultural y monumento arqueológico. En Bruce Laguna, arqueológico porque les dije yo que aquí coexistía la etnia de los Tahuacas, ¿verdad? En Bruce Laguna posee una rica flora y fauna donde se observa el manatí, peces, camarones y otras especies acuáticas de mucho valor económico. El manatí es un animal en peligro de extinción, lo que se le conoce como vaca marina también, ¿verdad? Un animal herbívoro y se le puso vaca marina por lo mismo, ¿verdad? Es un animal que le pertenece es parte de nuestra fauna. Además, se constituye el hábitat de varias especies de mamíferos, aves y reptiles como el tapir, ¿verdad? El tapir es uno de los mamíferos más grandes que nosotros tenemos en Honduras, ¿verdad? Diversidad de monos, el águila arpía, ¿verdad? Cocodrilos y la tortuga carey. Cuenta con una diversidad étnica y cultural con la presencia de los miquitos, garífunas, pech y tahuacas, quienes conviven con el ambiente preservando los recursos naturales y su cultura. Además de poseer ciudades precolombinas como la increíble Ciudad Blanca que fue descubierto
hace un promedio hace, creo, 5 años, ¿verdad? Hace poco fue descubierta esa Ciudad Blanca. Y es increíblemente maravillosa, mis amores. Me encantaría que pudieran investigar sobre ese descubrimiento, y se hace exactamente en estos departamentos donde está la reserva del río Plátano. El Corredor Biológico Mesoamericano es un proyecto que comprende los estados sureños de México y las repúblicas centroamericanas, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Regiones que poseen una alta biodiversidad en flora y fauna y que constituye el 7% de la diversidad del planeta. Está constituido por categorías de áreas de uso múltiples, cuyas principales acciones están enmarcadas en conservación de la biodiversidad, disminuir el riesgo de reducción de las especies y la diversidad genética de la región. Existe reconocimiento de que el sector es multiétnico, porque existen varias etnias, y pluricultural, condición que debe preservarse y fomentar un desarrollo sostenible mediante el uso racional de los recursos disponibles de la región. ¿Se fijan, mis amores, por qué es que es tan importante la biosfera del río Plátano? Que ya lo habíamos hablado anteriormente. Les leí esto porque no lo habíamos visto, ¿verdad? Porque no lo había, en la clase anterior no lo terminamos, y para que ustedes pudieran tener este conocimiento. Entonces dice en la página 83, ¿cuánto estoy aprendiendo? Y están unos ejercicios, ¿verdad? 3 ejercicios que quiero que me los resuelvan. En la página, entonces, en la página 84, pues empezamos la siguiente unidad y vamos a ver lo que es la diversidad biológica en Honduras, la flora y la fauna. Diversidad o biodiversidad, ¿verdad? Hablamos la vez pasada del concepto de biodiversidad. Bio significa vida y diversidad es la variedad. ¿Cuántas especies de seres vivos existen en cuanto a la flora y la fauna? En la página 85 dice la fauna del bosque hondureño. Observo la imagen y contesto. Entonces ustedes se fijan, ahí hay un trébol, ¿verdad? Y que tienen unas imágenes. Enumero los animales que están presentes en la ilustración. Determino a qué clase pertenece. ¿Cuál es el hábitat de cada uno de los animales que aparecen ahí, de las especies que aparecen ahí? Entonces vamos a ver lo que es la fauna tropical, mis amores, ¿verdad? Cuando estamos hablando de fauna, estamos hablando de los animales que están en determinada región. En este caso sería el bosque hondureño, ¿verdad? Se caracteriza por la extensa vegetación que presenta y la gran variedad de animales en el que habita. En este hábitat viven múltiples especies de animales terrestres. En los bosques hondureños, los animales desarrollan interrelaciones con las plantas, ya que éstas consiguen polinizar sus flores y dispersar su semilla gracias a los animales. Y estos a su vez obtienen alimento y refugio. Los animales se han adaptado físicamente a la vida arbórea, o sea, a vivir en los árboles. Y la competencia entre ellos por la comida ha forzado la existencia de dietas especializadas. Al mismo tiempo, la presión de los depredadores ha favorecido el desarrollo de ingeniosas estrategias defensivas. Cada animal en su nicho, ¿verdad? En el lugar donde vive, sobrevive gracias a sus ventajas sobre las demás especies para encontrar alimento y protección y para evitar la depredación o a los animales depredadores. Entonces ustedes se fijan, hay una imagen ahí, dice, en este hábitat los animales viven en los distintos estratos de vegetación adaptados a sus características. Está en la página 86. Entonces van a ver que en la parte, en la copa de los árboles, ¿verdad? En la parte más alta de los árboles viven las aves de presa, como el gavilán, el águila, el cuervo, la lechuza. Ahí ellos anidan, ¿verdad? Y ponen sus nidos en la parte más alta de los árboles más altos del bosque. De ahí en la parte media viven los monos, los loros, los tucanes, pequeñas aves insectívoras y frugívoras, ¿verdad? O sea, que comen frutas, y se localizan en las capas de en medio de los árboles o en los bosques, en los árboles más pequeños. Y en la parte baja de los bosques, ¿verdad? Donde está la hierba, donde están los arbustos, ahí usted van a encontrar lo que son los jabalís,
¿verdad? Que son los chanchos de monte, como nosotros les decimos. Los tapires, que es el mamífero más grande que tiene en Honduras, ¿verdad? El mamífero herbívoro más grande que tiene, que es familia del elefante. ¿Saben ustedes qué familia del elefante? El tapir, pero es como nuestro elefantito aquí en Honduras, ¿verdad? Un tapir. En el Picacho creo que hay una de estos animales que ustedes podrían perfectamente, no sé si lo han visto, ¿verdad? Cuando han ido al Picacho. Y también hay lagartos, serpientes, ranas, sapos, otro tipo de felinos como el ocelote, ¿verdad? Hace muchos años, mis amores, estoy hablándole de tal vez 30 años, se sabía que existía el león americano, ¿verdad? En las selvas hondureñas estaba el león americano, que actualmente hace muchos años no se ha vuelto a ver. No se sabe si todavía existe o se extinguió o decidió migrar a otros países donde le podían dar, donde el hábitat de él requería las características para que él pudiera vivir. Entonces, mis amores, cuando hablamos de la fauna del bosque hondureño, es una de las que más está en peligro de extinción. Si estamos hablando de bosque, sabemos que los bosques son destruidos y por ende los animales que viven en el bosque. Eso lo lleva a la extinción. Y además de que se destruyen los bosques, también la caza indiscriminada, ¿verdad? Las personas se dedican a cazar y a cazar y a cazar y a cazar, a atrapar monos. No sé si conocerán ustedes personas que tienen en su casa como mascotas un mono cara blanca, un mono araña. Esos animales no son domésticos, son animales silvestres que deben de vivir libres en el bosque. A veces se piensa que al desaparecer una especie de planta o animal, esto solo tiene impacto en una sola especie, pero no. Recordemos que los bosques son un ecosistema que tienen que tener un equilibrio. La vez pasada les dije yo que cada especie que habita un ecosistema tiene una función que le sirve a todas las especies que habitan ahí. Pero si falta una especie, si hay una especie que se extingue, todas las demás son dañadas, hablando de animales y plantas, ¿verdad? Ahora, si un animal que se alimenta de una planta se extingue, la población de plantas, de esas plantas va a aumentar sin control, dañando a otras plantas. Por eso le digo equilibrio. Todo tiene un equilibrio. La naturaleza tiene un equilibrio. Pero si nosotros, porque somos nosotros los seres humanos, llegamos y desequilibramos ese equilibrio, valga la redundancia, que tiene la naturaleza, entonces todo empieza a dañarse, ¿verdad? Se viene como, ustedes han visto las bolas de nieve, ¿verdad? Que empiezan pequeñas y empiezan hasta que se hacen enormes. Lo mismo pasa con la naturaleza, mis amores. Es como que ustedes tengan un castillo de cartas y quiten una, ¿qué pasa con todo lo demás? Se desbarata, ¿verdad? Todo lo demás se cae. Lo mismo pasa con los bosques y la fauna. La fauna hondureña, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Pero en este caso, pues vivimos en Honduras y vamos a hablar de Honduras. ¿Qué es lo que me van a hacer ustedes, mis amores? Me van a hacer un pequeño resumen de lo que les acabo de hablar, ¿verdad? Hablando de las leyes, de las áreas protegidas, hablando de la biosfera del río Plátano y hablando de la fauna de Honduras, ¿verdad? Ustedes me van a hacer un pequeño resumen y me van a dibujar algunas especies de animales que Honduras tiene. ¿Me van a dibujar elefantes? No, Honduras no tiene elefantes. ¿Me van a dibujar jirafas? El león con la melena grandota? No, mis amores, porque esos animales no pertenecen a la fauna hondureña, ¿verdad? En la página 87 dice una historia real. Organizados en equipos de 4 compañeros, obviamente lo van a hacer individual, ¿verdad? Me van a escribir una historia relacionada con un animal vertebrado que vive en Honduras, en cualquier ecosistema hondureño. ¿Qué va a incluir la historia? El hábitat, o sea, el lugar donde vive, qué es lo que come, cómo se reproduce y qué adaptaciones tiene para poder sobrevivir en ese ambiente. Me van a crear la historia y me van a hacer el dibujo de ese animal, ¿verdad? O sea, referente a la historia. Y eso. Entonces hasta aquí nos quedamos hoy, mis amores, ¿verdad?
hasta aquí. Y nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho, los extraño mucho. Pórtense bien, obedezcan a sus papás y trabajen, ¿verdad? Hagan sus tareas. Cualquier consulta, ya saben que estoy a su disposición.